Ah, Osor dice saludar. Ok. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, básicamente se trata de cultivar eso. Bueno, quiero decirles, como siempre les digo, de dónde yo me inspiro o de dónde me vienen las ideas para hacer lo que hago. Es, hace días yo, no sé, se me vino a la mente, creo que tengo que hablar de la compasión. Creo que es algo que yo necesito tratar. Creo que es algo que necesito, que es algo, es un ingrediente muy importante en el sendero espiritual y que no había hablado de ello. Luego lo pensé, pero ahí lo dejé, no pensé mucho en ello y en el transcurso de los días, en el fin de semana, se presentó una situación. Ah, ok, ya veo el primer comentario. Perfecto, Adrián. Hola, Adrián, buenas noches. Qué bueno. Bueno, ya lo que quería saber era que sí iba a poder ver los comentarios de ustedes. Y se presentó una situación en donde en el momento yo sentí mucha rabia, una persona muy querida, una persona a la que yo aprecio mucho, hubo un enfrentamiento, o sea, hubo un desacuerdo en ideas y básicamente no fue posible para mí ver en unos instantes qué era lo que estaba sucediendo, porque yo me llené de ira o yo me llené de emociones, no pude yo verme, simplemente estaba envuelta en la situación y yo no me pude saltar de esa situación, salirme y poder observarla. Para mí fue difícil hacerlo. Pero lo que yo sí hice, como yo no me veía fuera de ella y yo no podía sentir compasión bajo ninguna circunstancia, yo lo que hice fue que esperé. Yo no respondí, no reaccioné porque yo sabía que en ese momento no lo iba a hacer de la mejor manera. Y creo que todos somos humanos y la compasión empieza por nosotros mismos. Eso fue una forma de yo respetarme a mí misma y sentir compasión por mí misma. En el momento me juzgué y dije, ¿cómo es posible que yo pueda sentir tanta rabia? Pero soy humano y simplemente nuestros sentimientos están allí y tratar de controlarlos o de que ellos no nos dominen o identificarnos con ellos es algo que requiere trabajo. Pero lo más importante de todo eso es que yo estuve consciente de que ellos venían a mí. Ese yo creo que es el gran paso. Más que, o sea, no más, pero se empieza por reconocerlo. Entonces, a medida que yo iba sintiendo esto, yo fui capaz de decir, no puedo responder ahora, tengo que esperar. Y desde la calma, tal vez no voy a tener calma por varios días o qué sé yo, pero cuando esté más calmada es que yo puedo responder. Entonces, desde la calma yo respondí y eso no quería decir que aún yo un poco más calmada no sentía lo que yo estaba sintiendo. Pero una de las cosas más importantes para poder sentir compasión por otro ser humano, independientemente de lo que esa persona nos haya hecho, es tener compasión con nosotros mismos. Y esto lo digo porque a mí me sucede que tratamos de ser mejores personas, tratamos de ser mejores seres humanos, de simplemente seguir adelante en el camino y muchas veces nos juzgamos porque decimos yo no debería de sentir rabia, yo no debería de sentir rencor o yo no debería de decir esto. No es verdad. Eh, el hecho de que reconozcamos que esas emociones están allí es como poco a poco, ellas aparecen, pero así como aparecen van a tener menos fuerza. Ellas cobran fuerza cuando tratamos de reprimirlas y cuando no reconocemos que la estamos sintiendo. Entonces, el hecho de que muchas veces queremos reprimir esa naturaleza humana, eso no nos va a ayudar en nada. Yo siempre les coloco el ejemplo de la pelota. Es como una pelota que tengamos sumergida bajo el agua. No la vamos a poder tener sumergida por mucho tiempo. Va a llegar un momento en que o nos cansamos o ella sale. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, lo más importante de todo esto es cuando siempre nos queremos enfocar en la compasión, de alguna u otra manera ver el otro ser humano. ¿Cuántas personas no nos hacen sentir cosas que no queremos tal vez sentir, pero las sentimos? Yo creo que debemos partir de esa esencia que, por ejemplo, no sé si saben cuál es el significado de Namaste. Namaste muchas veces lo decimos y no sabemos lo que significa, pero es que el significado de Namaste es hermoso. No me acuerdo exactamente de lo que significa literalmente, pero en esencia es que yo reconozco en ti lo mismo que está en mí. Y eso que está en ti y en mí es la esencia pura del ser humano. Donde no domina el ego, donde es puro amor, donde todo es luz y de lo que todos estamos hechos. Hasta la persona más odiada, hasta la persona más mala está hecha de eso. Todo lo demás es parte del sistema de ego y de las creencias que tenemos. Entonces, a partir de allí, a partir de esa esencia, cuando decimos namaste, es que estamos amando a esa persona en su esencia pura.
Y cuando estamos en una situación difícil como la que yo estuve, lo que a mí más me ayuda, esta es mi experiencia personal, es pensar de que esa persona tampoco está actuando bajo la esencia pura de lo que esa persona representa. Esa persona está trabajando desde el ego, desde ese mecanismo de defensa que no la está dejando hablar. Y partiendo de allí yo puedo comprender más y sentir compasión y sentir ese amor que es la verdadera esencia de lo que debe ir siendo parte de nuestras vidas. También entiendo que hoy en día es difícil a veces sentir compasión porque vemos un mundo lleno de más crueldad o sobre todo competencia, sobre todo envidia, y vemos cualquier cantidad de cosas. Y no con eso quiere decir que no vamos a sentir o que nos cuestionamos cómo ser compasivos. Pero aquí la clave no es tal vez cómo juzgarnos a nosotros mismos, decir yo no puedo ser compasivo, yo no puedo llegar a encontrarme conmigo mismo o a seguir en un sendero espiritual. Yo pienso que si nosotros tomamos ese rumbo simplemente porque nos sentimos incapaces, lo cual no somos incapaces porque todos somos capaces de sentir compasión y ahorita les digo por qué, pero cuando nos sentimos incapaces nosotros tenemos que pensar en dos cosas. Hay dos opciones cuando estamos enfrente de un ser humano, igual que nosotros, con las mismas carencias y con las mismas virtudes. O nos hace sentir odio o nos hace sentir amor, por decir. También pudiera ser que no te hace sentir nada, pero digamos que estamos en estos dos extremos. Nosotros tenemos dos opciones, bien sea el amor o bien sea el odio, sentir estas dos. Y nosotros tenemos que nosotros somos los jueces o somos los únicos que vamos a tomar la decisión de cuál de esas dos cosas somos la que vamos a tomar. Y de esas dos cosas nos vamos a llenar. Entonces somos como un vaso que está totalmente vacío, no tiene nada, y nosotros en el momento en que decidimos cómo vamos a manejar esa situación frente a esa persona, en el momento en que hacemos una reflexión de cómo vamos a sentir o si vamos a sentir compasión o no, en realidad nos estamos llenando nosotros mismos de ese sentimiento. La otra persona está recibiendo algo, pero esa persona puede escoger no recibirla. Esa persona puede escoger no recibir tu odio y simplemente el odio queda en ti. Es como una parábola de Buda, que hay una persona que lo insulta y él está totalmente ecuánime, sin ninguna reacción, y él le pregunta, ¿cómo no te enojas conmigo? Y él dice, cuando tú me entregas algo a mí, es como, tú te estás llenando de ella, tú la estás agarrando y es como, no me recuerdo bien el ejemplo, pero creo que él describió algo como una brasa caliente. Tú tienes esa brasa caliente y tú me la estás dando, pero en realidad te estás quemando tú con ella misma. Y es lo mismo, depende de dónde va a partir, desde dónde, yo soy la persona que tengo que escoger desde dónde voy a partir. Y una vez más, no quiere decir que no vamos a sentir en algún momento odio, rencor, somos seres humanos, lo vamos a sentir. La idea es no mantenerse pegado a ese sentimiento, sino simplemente dejarlo ir, tener compasión con nosotros mismos en el momento que sentimos ese odio y que nos podemos sentir compasión por ese ser humano. Darnos tiempo y simplemente madurar y decir, bueno, yo sé que si yo no continúo, esa persona puede que también me odie o puede que no, pero en realidad el odio en mí va a quedar porque ese odio no va a trascender. Entonces es una cuestión también de inteligencia emocional, es una cuestión que viene no solamente, es un poco hedonista, como quien dice decirlo, es decir, hasta es para nuestro propio beneficio. Porque mientras yo lo tenga de la forma como yo lo tenga, es como yo mismo lo voy a recibir, es como va a ser para mí mismo. Entonces, si queremos ser un poquito hedonistas, un poquito egoístas, que no es ser egoísta, es simplemente tener esa idea clara de que en realidad soy yo el mismo que no me estoy perdonando y el mismo que me voy a afectar con esa reacción. Hay un libro muy bonito que yo recomendé en mi video de inglés, que yo lo he recomendado otras veces, es súper corto y yo ni siquiera lo he terminado porque leo este y leo otro, pero se llama Las leyes del espíritu y una de sus leyes es la ley de la compasión. También me inspiré un poco en eso, además de la situación que tuve el fin de semana, pero este libro hay un ejemplo muy bonito y es un ejemplo que me identifiqué mucho con ellos porque yo sinceramente así lo he sentido. Hay un ejemplo en donde los dos personajes son dos personas en la historia. Es como una hada madrina que se le aparece a alguien en un bosque
y esa persona en el bosque le pregunta, ¿cómo yo voy a tener compasión por tanta gente mala, por tanta gente que hace tanta maldad? Y el hada le dice, bueno, yo no te estoy diciendo a ti que tú perdones, no perdones, no uso esa palabra, pero como que tú te enfoques o pierdas tu energía en esa parte fea de la persona. Estamos totalmente de acuerdo que nosotros no queremos cultivar eso, pero tú no te vas a enfocar en esa parte, tú te vas a enfocar en lo que hay debajo de eso. Porque detrás de toda persona que hiere, que hace mal, siempre está esa otra parte que les digo, que es la esencia pura. Entonces pone un ejemplo muy gráfico que dice, imagínate una persona que te haya herido y que luego venga a ti y se rinda totalmente a tus pies y con mucha compasión te pide perdón y prácticamente se arrodilla a ti y con mucha lástima y con mucho dolor pida tu perdón. ¿Lo vas a perdonar o no lo vas a perdonar? En realidad la situación como la ilustran en la historia, lo que pasa es que está en inglés y tendría que traducirla, pero como la ilustran es como que esa persona que cometió el error o que ofendió a la otra, básicamente queda a los pies rendidos de la otra persona. Entonces el hada madrina dice, ¿vas a sentir o no vas a sentir compasión? Claro, no todo el mundo llega a ese extremo y si alguien nos ofende, 2% de probabilidades de que esa persona nos va a llegar y se va a poner en ese rol. Pero no por el hecho de que esa persona no se coloque en ese rol de pedir perdón o de hacer, de simplemente soltar y dejar de manejar la situación y de tener una completa renunciación de su ego, quiere decir que no lo sienta. Todos, absolutamente todos los seres humanos, así estemos en una situación haciendo daño, sentimos esa necesidad de soltar eso. Porque en el momento de la ira que lo estamos haciendo, en el fondo de nuestro corazón, sentimos la necesidad absoluta de liberarnos de eso. Solo que el ego toma poder y no nos deja liberarnos. Entonces, en la historia lo que estaba tratando de decir era, esa persona también es capaz de sentir eso. Que no lo diga o que no lo manifieste no quiere decir que no exista en ella. Y eso los digo con todos. Podemos tener, por ejemplo, el terrorista peor del mundo o cualquier persona que cause mucho daño. En el fondo, siempre la persona busca o trata de ver cómo puede liberarse de ese sentimiento. Y eso es lo que vale. Y de ahí tenemos que partir. Y de ahí vamos a poder cultivar la compasión. No va a ser algo que nosotros vamos a lograr de la noche a la mañana. No va a ser algo que nosotros vamos a decir, siento compasión por absolutamente toda la humanidad. Pero somos capaces de perdonar y de soltar esa rabia con más ligereza y nos tardamos menos en el proceso de liberación de ese odio o de ese rencor. O sea, yo creo que todos los días, absolutamente todos los días nosotros nos confrontamos con alguien que tal vez no es o sea, siempre tenemos a alguien que nos va a enseñar algo. Y la única, en la vida hay dos cosas, o no hay dos cosas, o sea, uno dice hay enemigos y hay amigos. En realidad, todas las personas que se colocan en nuestras vidas, no importa el rol que ellas tengan, y de hecho, metafísicamente así es como es descrito y a mí me resuena mucho esa idea. Yo tal vez no puedo decir cómo puedo comprobarla, pero a mí me resuena esa idea de que todos hacemos un acuerdo como almas para cruzarnos el camino en este plano físico y poder servir unos con otros como maestros, como personas que nos enseñamos. Una persona a través de una discusión me puede enseñar a mí la paciencia y la compasión y a lo mejor una persona muy buena también me puede enseñar a mí otra cosa. Entonces es como que no hay amigos ni enemigos sino maestros, y nuestros mejores maestros por lo general son nuestros enemigos, porque son los que sacan de nosotros, como quien dice, lo peor que todavía tenemos que trabajar, y por eso son nuestros enemigos, porque si todo estuviera bien, para nosotros no sería una amenaza y no lo consideráramos nuestros enemigos, pero partimos de esa idea de enemistad es porque simplemente hay trabajo en nosotros. Y a lo mejor no lo declaramos como un enemigo total, pero lo declaramos como una persona no grata. Todas esas cosas que nosotros, etiquetas que nos ponemos de que esa persona no es lo ideal, es simplemente pequeñas banderitas rojas que nos dicen todo el trabajo que todavía hay que hacer en nosotros mismos. ¿Y por qué es así? Bueno, porque la base de cualquier encuentro espiritual o reencuentro con uno mismo o autoconocimiento es a partir de la compasión.
Por eso hoy lo estoy explicando así, la ley de la compasión. Es que es una ley. ¿Por qué? Porque no tiene equivocación, es perfecta y sin ella no se puede avanzar en el camino. Entonces algo que, aunque es muy difícil, sobre todo hoy en día por todas las cosas que están sucediendo, es imprescindible simplemente tenerla, cultivarla y simplemente hacerla. Yo creo que exámenes de compasión tenemos todos los días con todas las cosas que suceden en nuestro trabajo, con nuestra familia, amigos, qué sé yo. O sea, poder practicar, cómo practicar la compasión, yo creo que no es algo difícil, pero es algo que poco a poco nosotros podemos ir desarrollando. Yo personalmente, puede que yo me aleje de una persona si yo siento que esa persona no está trayendo nada en mí, pero ya para mí es mucho más fácil si por ejemplo me alejé de esa persona porque hubo algo que me molestó y por el que a lo mejor por mucho tiempo yo guardé algún rencor. Es más fácil para mí ya soltar ese rencor porque ya soy más consciente de que hay algo en mí que todavía no está bien trabajado y yo empiezo a trabajar en ello. No quiere decir que en algún momento si esa persona pasa por un lado y hace otra cosa desagradable no vuelva a sentir lo mismo, pero ya soy consciente de ello. Y esa es la gran diferencia. En realidad, quién sabe, a lo mejor tenemos que reencarnar 1000 veces más para poder no sentir nada de eso, pero solamente partir del hecho de que estamos siendo conscientes de esos sentimientos, nos estamos dando una oportunidad de ser compasivos con nosotros mismos y compasivos con el mundo. Y prácticamente, o sea, así de sencillo, si no hay compasión, no vamos a surgir. Como especie humana no vamos a surgir. Esa es la única forma que nosotros tenemos para poder encontrarnos con nosotros mismos, para poder liberarnos de la cadena del ego, porque la compasión no llega porque el ego no nos deja. Y una vez eso vamos trascendiendo todos y cada una de esas cosas, es cuando verdaderamente la humanidad va a tener una sanación total. Ustedes dirán, bueno, pero hoy en día eso va a ser difícil con tanto odio y con tantas cosas. Es cierto, pero al mismo tiempo yo pienso que también hay mucha compasión en el mundo ahorita, más que antes. Antes había más barbaries y antes había más deshumanización y antes la vida tal vez simplemente valía menos, las personas tal vez, o sea, las circunstancias eran otras. Yo pienso que cada día eso ha ido aumentando y ha ido mejorando, aunque no parezca. Es como algo, es como que ahorita estamos en una lucha entre la compasión y la no compasión. Estamos como en un término medio, pero yo personalmente siento que sí ha habido una mejora y sí sigue habiendo una mejora porque hemos comprendido como raza humana que no hay otro camino, o sea, no hay otra opción. O nos volvemos más compasivos entre nosotros mismos y vemos esa naturaleza que reside en todos nosotros por igual, o simplemente no vamos a surgir como personas, así no creamos en que somos seres espirituales, no importa, pero como seres humanos no vamos a poder surgir. Entonces eso es básicamente lo que quería compartir hoy. Y como siempre suceden cosas en mi vida que me impulsan a hablar de esto y como les dije, se me presentó eso y dije, no sé, no he hablado de la compasión y es algo muy importante, es un tema demasiado importante que uno debe tomar. Y luego se me presentó una oportunidad o una situación en la que yo no tuve mucha compasión. Y como vi que no tenía nada de compasión en ese momento, que en ese momento quería, no sé, salir corriendo, fui consciente de ello, esperé y fue cuando yo pude enfrentarme a la situación. No que la situación se haya solucionado ahora, pero por lo menos en mí el mensaje está más claro y sé que esa persona actuó totalmente desde el ego. Creo que la calma que tuve me dio la oportunidad de reconocer que yo tenía razón en lo que estaba diciendo y tal vez si yo hubiese actuado de otra manera, aunque hubiese tenido razón, hubiese perdido. Y no se trataba de perder o de ganar, se trata de la verdad. ¿Cuál es la verdad de la historia? Pero muchas veces la verdad se opaca porque uno se enreda en ese ego y en ese no compasión y en esa telaraña y simplemente la verdad se opaca de una forma que casi que queda diminuta o invisible. Entonces por eso es que uno debe cultivar eso, porque cuando uno parte de ahí, las cosas cambian. Hay otra cosa que les quiero nombrar,
Hay un libro que yo leo, pero este libro es en inglés y yo no sé de verdad si está en español, pero bueno, se llama, y yo creo que otras veces se los he recomendado, es este libro y se llama Cutting Through Spiritual Materialism. Es un libro que habla, creo que él es un monje budista, pero es de una otra corriente budista, no, bueno, hay varias, pero no sé específicamente cuál es. Pero como yo lo leo un poco desordenado, yo lo abro donde me resuena. Hay una cosa que me pareció muy interesante en el libro y él habla hay un camino, es más, voy a ver el nombre porque se los quiero mencionar porque yo casi no puedo pronunciar esa palabra, pero si alguien aquí sabe un poquito más de Buda, que yo estoy estudiando su vida, estoy tomando unas clases porque me interesa mucho, pero ellos describen lo que es el Bodhisattva Path o el Path Bodhisattva, así se escribe. Y bueno, yo no he terminado de leer este capítulo, pero algo que me pareció muy curioso, que no lo dice aquí, pero esa fue mi interpretación, es que ellos dicen que debe haber una generosidad. Pero la generosidad que ellos hablan ahí no es el concepto de generosidad de dar y recibir. Sí, también se trata de algo así, pero ellos lo hablan desde el punto de vista de la comunicación. Algo muy interesante. Ellos, como lo describen aquí, dicen que para que exista una total generosidad, cuando nos comunicamos, que prácticamente nos comunicamos todos los días, debe haber una comunicación pura y plena, en donde no exista el hecho de juzgar, en donde no exista absolutamente nada que tú puedas decir qué es lo que está sucediendo. Es decir, cuando alguien viene a ti, y ellos lo explican, digamos tenemos una confrontación y alguien viene a ti con algo y simplemente describen que cuando uno se ofusca o uno empieza a pensar y uno empieza a decir, bueno, voy a pensar esto, le voy a responder de esa forma, no hay una generosidad en el acto de comunicación. Entonces dice que para que verdaderamente exista una generosidad genuina en todo acto de comunicación, absolutamente en todo acto de comunicación, debemos partir en la generosidad de recibir la información sin juzgarla, abrirnos totalmente al mensaje y cuando nos abrimos, o sea, cuando nos abrimos desde el no juzgar y desde el simplemente recibir la información, la otra persona va a percibir eso y simplemente como que la comunicación va a fluir más. Y de hecho, si mentalmente lo estás recibiendo y no estás ni siquiera pensando cómo vas a responder, cuando a ti te den la oportunidad de decir algo, como no estás juzgando y estás siendo simplemente consciente y totalmente despierto de lo que está en la comunicación, no te va a dar la oportunidad de juzgar y tus palabras van a ser muy limpias. Eso me pareció un acto de compasión inmenso, aunque ahí no lo hablan como compasión. Cuando lo leí me resonó mucho y dije, pienso que una de las cosas donde más fallamos en compasión es en nuestras comunicaciones, nuestra comunicación con nuestros hijos, con nuestros padres o con qué sé yo, porque enseguida nosotros entramos en un momento de comunicación, sobre todo si son comunicaciones difíciles, no estamos ni siquiera abiertos a lo que la persona quiere decir, estamos pensando qué vamos a responder. Entonces, eso no es un acto de compasión porque no estamos viéndolo desde afuera, sino que nos metemos allí, nos volvemos protagonistas de esa situación y no pensamos con sabiduría, estamos pensando desde el ego y eso no nos va a dar la plenitud. Por ejemplo, antes para mí era muy difícil a veces escuchar a las personas. Ahora tengo o sea, es para mí un poco más fácil callarme la boca y simplemente ver qué tiene que decir. No quiere decir que no juzgue en mi mente que está diciendo. Todavía eso es parte de todavía lo hago, pero trato de hacer un auto ejercicio. Ok, escucha, vamos a ver qué tiene que decir. No sabemos el por qué lo está diciendo. Y de allí poco a poco uno va partiendo. Todo es ejercicio y todo es práctica. Pero les comento esto porque me pareció algo muy curioso y como iba a hablar de la compasión, es un acto de compasión total, el que nos comuniquemos y el que escuchemos a alguien totalmente abierto
y que seamos tan honestos y sinceros en donde no haya, o sea, no estemos juzgando ni siquiera mentalmente. Claro, la otra persona no va a saber qué estamos pensando, pero ya eso no es problema nuestro. Eso es problema de la otra persona. Pero yo creo que eso se hace un efecto dominó. La otra persona y se va a notar en tu ambiente de que tú eres una persona totalmente abierta que escucha. Y en ese momento no solamente le estás actuando generosamente, como dicen, como describen aquí, pero también le estás practicando lo que llamamos estar consciente, estar despiertos en el momento y compartir desde ese momento total, en su totalidad. Es lo que llamamos mindfulness. Estar totalmente allí en ese momento sin ninguna expectativa. ¿Qué mejor ejercicio que ese? Entonces esa es otra idea hedonista tal vez, diríamos nosotros, porque es también para nuestro bienestar. Estamos practicando mindfulness, estamos presentes, simplemente envueltos en la conversación sin juzgar, solamente viendo cómo las cosas, cómo la película se va desarrollando, sin decir es bueno o es malo. Cuando juzgamos o ponemos esas etiquetas, siempre tenemos que tomar en cuenta que eso viene desde el ego y que en ello no hay mucha sabiduría. Estamos actuando con un impulso. Pero cuando oímos plenamente, y de ahí yo creo que gran parte de la compasión parte de escuchar, nos abrimos más y tenemos la oportunidad de poder ver lo que verdaderamente, de dónde viene esa persona. Por ejemplo, cuando a mí me sucedió lo que me sucedió este fin de semana, yo en el momento, yo sabía por dónde venía, pero yo me ofusqué y no me interesó de dónde venía. Por eso retiré y esperé un rato y no sé si se solucionó de la mejor manera, pero creo que pude canalizarlo mejor que si lo hubiese hecho en el momento en que no estaba preparada. Y esto lo leí, esta es la segunda vez que leo esto, pero lo había olvidado. Obviamente lo había olvidado porque si no lo hubiese aplicado. Pero es muy interesante y yo creo que una de las cosas más importantes para poder practicar la compasión es escuchar. Porque cuando escuchamos plenamente, de ahí somos abiertos. Porque lo primero que puede suceder para que empezamos a impartir la compasión es estar conscientes y abiertos a lo que otra persona nos puede decir. Y qué mejor que estar completamente allí en ese momento sin juzgar. Ahora yo voy a ir a las preguntas. Si alguien tiene algo que discutir o que mencionar, voy a leer unos comentarios que hay aquí. Otra cosa, Facebook no me está dejando por alguna razón hacer mis videos desde mi perfil, donde sí sé que se conecta un poco más de gente y lo estoy haciendo desde mi página, pero igual yo lo comparto en mi perfil para que otras personas que tal vez no me han conseguido se conecten. Bueno, vamos a ver, yo aquí en Instagram tengo hola, ok. Creo, dice alguien, Joanny Marcani, yo siento odio por alguien y no sé por qué, pero es un rechazo profundo que no puedo evitar. Bueno, es que eso es muy normal. Yo conozco una persona que cuando se me acerca, no sé, me da escalofrío. Pero esa persona una vez se me acercó llorando y diciéndome que ya no podía más. Y yo sé que no puede más porque es una persona que trata de aparentar algo que no es para satisfacer a otras personas. Pero ¿quién soy yo para juzgarla? Si yo sé que de repente esa falta de ser reconocida todo el tiempo es simplemente a lo mejor una carencia que ella tuvo de niña, por ejemplo. Pero cuando esa persona se abrió a mí y lloró, yo no pude hacer más nada que simplemente sentir compasión por ella, pero créeme que en el momento, antes de que eso sucediera, no la odiaba ni nada, no, porque nunca me ha hecho nada, pero yo no quería ni que se me acercara. Hasta un día tuve un dolor de cabeza fuerte al lado de esa persona y yo creo que era la energía, porque algunas personas tienen una energía, pero luego he tratado y las cosas, o sea, nunca me la he llevado mal, pero sí hay personas que nos producen eso. Pero yo pienso que poco a poco uno tiene que partir y yo no sabía, yo no entendía por qué esa persona producía eso, pero lo dejé ir y dije, no sé, debe haber algo resuelto en mí, no soy paciente, qué sé yo. Y un día se me abrió y se puso a llorar por otra situación. Y eso me dolió, me tocó tanto que dije, ¿cómo? O sea, tanta apariencia de ser fuerte no era verdad, era una forma de esa persona querer demostrar algo que no era.
Y uno a veces no entiende eso, uno en el momento simplemente mira qué arrogante, o uno ve esa parte arrogante de la persona y uno no ve que detrás de esa arrogancia siempre hay algo más. Entonces, si sientes odio o rechazo, bueno, trata de ver del por qué y trata de tal vez no analizar, pero simplemente decir, bueno, esa persona no es así de a gratis. O sea, siempre hay una razón y un porqué de que esa persona es así. Yo pienso que cuando uno lo empieza a ver así, las cosas fluyen. Yo jamás me imaginé que esta persona casi que, o sea, lloró. Nunca me imaginé eso. ¿Cómo me lo podía yo imaginar? Yo simplemente lo veía como una persona súper, casi que despiadada. Pero no, tiene sentimientos, es que todos los tenemos. Entonces yo creo que es más, cuando vemos una persona así, decir, bueno, hay algo detrás de toda esa carátula que esa persona muestra y no me voy a enfocar en esa carátula, me voy a enfocar en la esencia, que esa esencia está en mí igual y que yo quiero que la gente también tenga compasión por mí. Eso es un ejercicio mental, eso es algo que uno empieza solo pensándolo, no sintiéndolo, pero poco a poco uno se va envolviendo en el sentimiento. Bueno, es lo que yo he experimentado. Clau, no sé si está todavía conectada. Soltar y perdonar, es cierto, soltar y perdonar te ayuda con la compasión. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y es un regalo para nosotros mismos. Ok, luego dice, saber escuchar es una virtud que cuesta trabajo y no es fácil, siempre interrumpimos y no entendemos lo que nos comentan. Claro, porque estamos simplemente pensando cómo vamos a responder. Y nuestro ego es tan grande que nosotros simplemente queremos soltar lo que tenemos en mente y en verdad no estamos escuchando lo que esa otra persona diga. Y es muy curioso porque a mí me sucede que a veces yo sin dejar hablar a la persona, luego me doy cuenta y digo que en principio se veía como que esa persona estaba loca y estaba diciendo un disparate. Y luego encuentro una verdad tan grande que en ese momento no me di cuenta porque yo no dejé que eso fluyera. Entonces a veces las apariencias engañan porque uno cree que esa persona no está dando lo que está dando y de verdad hay otra cosa, pero uno no le ha dado la oportunidad a esa persona de mostrarlo o uno no lo ha querido ver. Tal vez lo mostró y uno no lo vio por simplemente querer controlar esa comunicación. Ok, ahora aquí en Facebook, buenas noches, hola. Benito, qué buen tema, muy interesante. Y hola. Ok, sí, es un tema interesante porque sin él no vamos a avanzar. Si de verdad estamos en el camino, queremos conocernos a nosotros mismos, es algo que no tenemos opción. Si no somos compasivos, no tenemos opción. O sea, es algo que tenemos que cultivar todos los días. Bueno, no tengo más preguntas hoy, no sé si alguien más tenga preguntas. Es un tema que yo les invito a que lo ahonden más, de que hay muchos libros, sobre todo les recomiendo cualquier libro de Buda. Todos los libros de Buda, o sea, ese fue su mayor enseñanza, la compasión y el middle path o vivir en el medio. Yo creo que voy a hacer un video de eso porque es muy bonito y estoy aprendiendo muchas cosas y he estado tomando hasta una clase y es muy bonito. Pero ese es su mayor legado, la compasión. Y les invito a leer muchos libros, cualquier libro de Buda que hable de la vida de Buda o de sus enseñanzas, les va a ayudar a comprender más allá de lo que es verdaderamente la compasión. No es simplemente ser bueno y tonto, va más allá y la psicología detrás de todo es muy bonita. Ok, Cami, ¿cómo tratar a personas negativas? Bueno, creo que ahorita más o menos lo expliqué. Tratar a personas negativas es simplemente pensar, o sea, es el ejercicio que me hago todos los días, que yo conozco mucha gente negativa, que esa persona no es consciente de su negatividad. Y si no es consciente, es inocente, prácticamente, porque las personas que son negativas tienen un trasfondo detrás de esa negatividad, malas experiencias, no son conscientes a nivel espiritual, tienen un nivel, y no podemos juzgar ese nivel espiritual. Esa persona está en un nivel que tal vez nosotros también estábamos allí anteriormente y no veíamos nada bonito, porque parten de una negatividad porque no pueden ver más allá. Y simplemente tratarlas abiertas, es decir, sabemos que son negativas, no necesitamos estar con esas personas todo el tiempo, nos podemos alejar de esas personas, podemos darles un poco de tiempo
ser compasivas con ella y simplemente seguir adelante. Pero sí sentir compasión desde el momento en que, desde la esencia de lo que todos somos. No enfocarnos en la negatividad, porque la negatividad viene del ego. Y nosotros no somos el ego. El ego nos identificamos con él, pero no somos nuestras emociones, no somos nuestras cosas feas, no somos eso no es lo que somos nosotros. Nosotros somos esencia pura, que es amor, pero tenemos millones de capas de ego y no nos los deja ver. Entonces yo creo que siempre partir y decir, bueno, no es que yo me crea mejor que esa persona, pero creo que soy un poco más consciente, porque si esa persona sigue en un camino de demasiada negatividad, obviamente no está siendo consciente de ello. Y bueno, y partiendo de allí, uno es mucho más abierto a perdonar y a ser compasivo. Ver siempre que detrás de todo eso se esconde alguien con miedo. De ahí parte todo, la negatividad, la maldad, o sea, es miedo, es miedo en su plena esencia, cubierto de otras máscaras, pero eso es básicamente de lo que se trata. Ok, Benito dice escuchar, pero no hacer lo mío, solo eso, escuchar. Sí, exacto. Bueno, de eso parte no tomar nada personal. Aunque eso es un trabajo difícil, eso es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos, especialmente si te insultan o qué sé yo. Pero en realidad uno también tiene que ver y decir, bueno, el insulto viene de la otra persona y yo decido si lo agarro o no, como el ejemplo de Buda que les puse. Uno es quien escoge si verdaderamente toma o no lo que esa otra persona está haciendo. Y sí, no tomar nada personal, solo escuchar y como les digo, cuando partimos de allí estamos haciendo un acto de amor para nosotros mismos que es vivir en el presente y de eso se trata. Es algo muy, muy, muy básico. Bueno, creo que Madrid me dice saludar. A lo mejor no saludé cuando empecé, es lo más seguro, fue porque fui y vine. Bueno, te saludo. No veo otro. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, mientras tanto, les voy a anunciar que en 2 semanas, diciembre 9, voy a tener un seminario aquí en Houston que se llama Autoconocimiento y Liberación. Si van a mi página, van a ver la invitación. Allí pueden hacer clic y allí pueden obtener sus tickets. Va a ser ya ni me acuerdo de a qué hora va a ser, pero creo que va a ser de 9 a 1, si no me equivoco, o de 12 a... No, creo que es en la tarde. Bueno, diciembre 9, es que tengo 2, tengo otro en enero. Pero ese es en español y va a ser muy bonito porque no solamente vamos a hacer meditaciones como ejercicios de meditación, pero vamos a hablar lo que es la meditación en el sentido amplio de la palabra, la meditación de la vida, la observación plena y el conocimiento propio de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Vinimos a la vida a 2 cosas, a liberarnos y a conocernos, pero no nos vamos a liberar si no nos conocemos. Y así podemos conseguir nuestro propósito de vida, que vinimos, y a través de lo que vinimos poder hacer un mundo mejor. De todo eso voy a hablar, es diciembre 9, y eso es que 2 semanas creo, y bueno, pueden conseguir sus tickets allí. Ya saben, si me quieren escribir algo, me pueden escribir, yo igual siempre estoy pendiente de mis... de todos los mensajes que me escriben, si hay algo importante yo lo resuelvo, si no, si es algo muy elaborado pueden hacer una cita de coaching a través de mi website o me escriben, porque mi website no está muy al día y tengo que trabajar en él. Me pueden escribir a mi email que lo coloqué en este encabezado, support@delibyjoanna.com. Pueden entrar a mi página y allí lo ven. Y bueno, los invito entonces a ese seminario que voy a tener en diciembre 9. Están todos cordialmente invitados, aunque yo sé que hay mucha gente de aquí que se conecta de otros lugares. Ya luego voy a empezar a trabajar en unos pequeños cursos online para que las personas puedan comprarlo online. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido de lo que hablé. Ya saben, no se juzguen ustedes mismos, no tienen que mañana empezar a sentir compasión por el mundo entero porque no es tan fácil. Pero sí simplemente empezar con una pequeña idea de lo que eso representa y ver que ser compasivos es un regalo para nosotros mismos también. Al final es un regalo para nosotros mismos. Y que bueno, no hay otra forma de que la humanidad avance si no sentimos compasión. Bueno, les doy buenas noches y bueno, cualquier mensaje que me quieran escribir, lo reviso en un rato.
Muy buenas noches y espero que les haya servido.